cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. De nuestro amplio catálogo de ortopedia infantil, Madison Orto presenta Sistema de placas LCP pediátricas Astron, diseñadas para el tratamiento de fracturas y corrección de deformidades en variedad de ángulos y longitudes. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. El tema que presentaremos en esta ocasión se llama pie plano con tendón de Aquiles cortos, o también conocido como pie equino-valgo. Todos conocemos que el pie plano es la primera causa de consulta en ortopedia pediátrica y los padres lo refieren como una anomalía en la presentación del arco plantar del pie, un desgaste anormal del calzado o una deformación de la parte posterior de los zapatos de los niños. Existen tres tipos reconocidos de pie plano, que es el pie plano flexible, el pie plano rígido o coalición tarsal, y el tema de esta conferencia o esta plática es el pie plano flexible con tendón de Aquiles corto, en el cual, siendo una entidad patológica que requiere tratamiento, veremos cómo el tobillo el astrágalo en el tobillo está en flexión plantar y el retropié, en consecuencia, se desplaza en valgo y eversión. El mediopié está neutro o abducido y el antepié en forma compensatoria está supinado. Estos pacientes tienen un imbalance muscular de algún tipo y se relaciona con la parálisis cerebral, que en grados, ocasionalmente es en grados muy sutiles, y también pacientes que tienen espina bífida. Pero el chiste es que el caso es que hay un imbalance muscular. La etiología es multifactorial y repito nuevamente, el astrágalo está en el tobillo en flexión plantar y todo el mediopié se va en eversión hacia la parte lateral del pie. Todo esto en torno al acetabulum pedis descrito por Scarpa hace más de 200 años y extraordinariamente descrito e ilustrado por los españoles Sepúlveda y Delgado hace aproximadamente 20 años. De esta manera, el acetabulum pedis se desplaza lateralmente y todo el peso del paciente recae en la zona medial y plantar del pie,
lo que hace que ocurra una relajación en las estructuras cápsulo-ligamentarias de esta región, cediendo el arco normal en una inversión de este arco. La apariencia clínica de estos pacientes es evidente en esta imagen, en donde la zona más medial del pie toca el piso, mientras el talón no lo toca, y el paciente al caminar no utiliza correctamente su antepié. De frente y de lado vemos clásicamente esta patología, y la exploración más adecuada es la maniobra de Silverskill. En este ejemplo vemos cómo en el primer video el explorador está equivocadamente checando al pie. La rodilla está flexionada, entonces el pie hace una dorsiflexión normal. En el segundo video también ocurre un error. El paciente está siendo explorado ya con la rodilla extendida, pero vemos cómo el explorador no supina el antepié. Entonces el pie corrige y aparentemente el talón desciende, pero esta corrección o este descenso realmente ocurre en el medio pie. Y en el tercer video, explorándose correctamente, hacemos la supinación del pie y de esa forma evitamos la compensación del medio pie. Vemos cómo el talón es imposible que descienda, se sigue presentando la exploración en equino y esto es lo que hace el diagnóstico. Es importante checar el perfil torsional de la extremidad del paciente. Asimismo la marcha, y vemos cómo este jovencito de muy temprana edad aparentemente pisa con pies planos, pero si ponemos un poquito de atención, el medio pie es lo primero que toca el pie, el talón permanece elevado y los dedos no se utilizan para el despegue en este pie como si bien los utiliza en este pie. Si vemos este niño que es un poquito más grande, podemos ver cómo camina, pero también de una forma anormal. No utiliza correctamente el talón no choca al piso al iniciar el paso y vemos cómo tampoco despega con los dedos. Esa es una marcha anormal. Y esta adolescente, que así es como ella camina, toca el piso con el medio pie, no toca el piso con los talones, ni despega con los dedos. Ella tiene el antecedente de haber usado toda su infancia botas y plantillas ortopédicas, así como Lucy, que Lucy ya tiene 50 años, es una persona adulta y nosotros podemos ver cómo su marcha también es anormal. Toda su infancia ella recuerda haber usado botas y plantillas ortopédicas para corregir a sus pies sin resultado. Vean sus pies en su apariencia clínica, que es una apariencia completamente anormal, y ella, sin tener patologías concomitantes, a muy temprana edad, tiene una artrosis de caderas y una corrección de esta por medio de prótesis de cadera ya bilateral. La apariencia radiográfica es característica. Podemos nosotros ver en la vista lateral cómo el calcáneo tiene equinismo en lugar de tener su posición normal, donde la parte posterior del calcáneo toca el chasis. Y en la vista anteroposterior, comparando el lado izquierdo como sano y el lado derecho como pie afectado, podemos ver cómo la silueta de la cabeza del astrágalo y la silueta del escafoides coinciden de una forma equivocada. Todo el mediopié está desplazado lateralmente, idealmente debería estar hacia la parte medial y la posición correcta del escafoides y del resto del pie sería frente a la cabeza del astrágalo. El tratamiento no quirúrgico de esta patología rara vez da resultados. El paciente puede utilizar plantillas. Debemos de corregir las plantillas con una talonera y recomendar que los calzados tengan una mayor altura del retropié respecto del antepié. Pero lo principal es realizar ejercicios de estiramiento, para lo cual tenemos que enseñar a los padres a hacer la exploración. Como hacemos la exploración, es como ellos deben de hacer el estiramiento, o sea, con el pie en supinación. Cuando el tratamiento conservador no funciona, entonces tenemos que hacer cirugía, y la técnica más común para tratar esta patología es la técnica de Mosca, descrita hace más de 25 años, en la cual existen 3
partes de esta técnica. En la primera tenemos que alargar el tendón de Aquiles. En esta, el alargamiento tiene que llevar como fin bajar el calcáneo a su posición correcta, y este alargamiento, de acuerdo al grado de severidad de la patología, puede ser mayor o menor. Por lo tanto, yo les recomiendo principalmente que lo hagan abierto en lugar de hacerlo percutáneo o con un bulpios en la unión músculo-tendinosa del gastrocnemio. El alargamiento del calcáneo es la segunda parte de esta técnica y generalmente se puede hacer por una incisión longitudinal al eje longitudinal del calcáneo. Esta incisión es infalible, pero también la podemos hacer en una forma oblicua siguiendo las líneas de Langer. A mí me gusta más esta, pero es muy necesario identificar el sitio donde va a ser la osteotomía correctamente, clínicamente o con el fluoroscopio. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir los tendones peroneos. Estos tienen que cuidarse para no irlos a cortar en la incisión. Con frecuencia el peroneo lateral corto se tiene que alargar, especialmente en adolescentes o niños grandes o en deformidades severas. Después tenemos que identificar la faceta, el espacio entre la faceta anterior y media. Esto se hace auxiliados por el fluoroscopio, ya que es un espacio muy pequeño. Y hay que recordar que la articulación calcáneo-cuboidea es una articulación inestable, entonces no hay que abrir su cápsula. Si es necesario, hay que meter una agujita para encontrar esta articulación. Entonces, incluso la tenemos que estabilizar con un clavillo para fijarla correctamente antes de hacer la osteotomía. La osteotomía la hacemos con sierra o con osteotomo. Aquí se ve el clavillo para estabilizar la calcáneo-cuboidea. Y la separación de la osteotomía la hacemos con un separador de lámina para colocar el injerto, el cual puede ser un injerto de banco de hueso o un injerto autólogo. A mí me gusta más el injerto autólogo porque es el que mejor se integra. Y posteriormente, el tercer tiempo es hacer la osteotomía del primer cuneiforme con base plantar, aproximadamente 5 milímetros de base, y esa se fija con una grapita o un clavillo. Posterior a esto, se tiene que colocar un yeso por 6 semanas y las plantillas de varios meses posterior al inicio del apoyo. Aquí tenemos este caso donde el paciente ya está apoyando. Vean cómo su corrección se da perfectamente bien. Y este otro caso donde ya tenemos un apoyo correcto. Este pie está operado y el otro no. Y vemos cómo se forma el arco. En uno sí y en el otro no. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, yo soy el doctor Javier Masquijo del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina, y les voy a hablar de resección de colisiones tarsales. Las colisiones tarsales se presentan por una falla en la segmentación durante la etapa embrionaria y están presentes alrededor del 1 al 13% de la población. Las dos colisiones más comunes son las calcáneo-escafoideas y las astragalocalcáneas, las cuales representan más del 90% de todas las colisiones. Los objetivos de esta charla son evaluar las indicaciones actuales de resección y proveer algunos detalles técnicos que nos permitan evitar complicaciones y mejorar los resultados. En las barras calcáneo-escafoideas, la cirugía se encuentra indicada cuando los pacientes presentan síntomas que limitan la actividad de la vida diaria. Habitualmente en estas colisiones utilizamos un abordaje de unos 3 a 4 centímetros centrado sobre la colisión. Una vez incidido sobre la piel y tejido celular subcutáneo, nos encontramos en la fascia del músculo pedio, el cual debe ser desinsertado de su origen proximal. Una vez desinsertado nos podemos encontrar con la porción anterior del calcáneo, y si continuamos nuestra disección en sentido dorsal, nos vamos a encontrar con la colisión, que puede ser cartilaginosa, fibrosa u ósea. Siempre utilizamos radioscopía para evaluar los márgenes de resección, los cuales son entre 10 y 15 milímetros, y seguimos la línea imaginaria entre la articulación calcáneo-cuboidea y la articulación entre la tercera cuña y el cuboides.
Es importante tener en cuenta algunos reparos anatómicos, ya que estas colisiones tienen un mayor espesor en el dorso que en la planta. Por lo tanto, debemos comenzar nuestra resección con un escoplo de 10 milímetros en el dorso en la primera parte y luego modificar a un escoplo de 5 milímetros para completar nuestra resección en la porción más plantar y de esta forma evitar lesionar la cabeza del astrágalo o la porción más plantar del cuboides. Una vez resecada la colisión podemos ver que es bastante profunda, tiene aproximadamente unos 25 milímetros y en este punto siempre controlamos que en la porción plantar no quede periósteo o restos de la colisión, lo cual nos favorecería una reosificación de la misma. Una vez completada la resección, tomamos injerto de grasa de la zona glútea, la cual es interpuesta en el defecto, y el músculo pedio es suturado al retináculo extensor. En el postoperatorio, los pacientes son inmovilizados por 2 semanas sin apoyo y luego indicamos apoyo según tolerancia sin inmovilización y con fisioterapia para mejorar el rango de movilidad y fortalecimiento. Habitualmente el retorno deportivo es alrededor de los 3 meses. Esta es una técnica que tiene excelentes resultados, es muy predecible, pero tiene 4 errores que son muy comunes y que debemos evitar. El primer error es no diagnosticar colisiones asociadas, las cuales se pueden presentar en el mismo pie, como en este caso que tienen una colisión asociada a calcáneo-escafoidea y astragalo-calcánea. Y esta es una publicación que realizamos en el año 2010 donde vimos que aproximadamente el 4% de los casos se puede presentar este fenómeno. Número 2, resección inadecuada. Esta es probablemente la complicación más común. En este caso pueden ver un paciente de 14 años que había sido sometido a una resección previa. La resección había sido fallida, aparentemente a nivel del dorso, los márgenes son satisfactorios, sin embargo en la planta pueden ver que existe una continuidad de la colisión. Es muy importante la forma en que colocamos nuestros escoplos, que deben estar ortogonales al plano de la colisión para evitar esta complicación. Número 3, relleno insuficiente del defecto. Uno de los problemas de un relleno insuficiente es que favorece la reosificación de la colisión. Hace un tiempo publicamos este trabajo en el que comparamos los resultados de pacientes tratados con interposición de músculo pedio y de grasa y vimos que los pacientes en los cuales interponemos grasa tienen resultados funcionales superiores y una tasa de reosificación inferior. Esta es una serie en conjunto con el Dr. Miguel Paz, en el cual evaluamos 48 pacientes con un seguimiento mayor a 2 años y vimos que la tasa de reosificación radiográfica es alrededor del 4% y en ningún caso requirió revisión. Número 4, no evaluar la deformidad. Esto no es muy común en los pacientes con barras calcáneo-escafoideas, sin embargo, en algunos casos puede presentarse de esta forma, como el caso que vemos en el slide. Entonces, en estos casos, si solo resecamos la colisión, vamos a tener un resultado insatisfactorio y debemos también tratar la deformidad. Las colisiones astrágalo-calcáneas son un poco más variables entre sí, ya que tienen una gran diferencia en cuanto al tamaño, a la localización, a la alineación del retropié y a artrosis en la articulación subastragalina, como podemos ver en estos casos, es bastante diferente. Considero que la tomografía 3D es de gran utilidad para evaluar todos estos factores y planificar correctamente la resección de la colisión. En nuestras manos, el paciente ideal para realizar una resección aislada es aquel que tiene una colisión pequeña, menos del 50% de la faceta posterior, que tiene una articulación subastragalina sana y que tiene un pie bien alineado. Sin embargo, la resección no siempre es tan fácil, para lo cual existen algunas estrategias que pueden mejorar la cirugía. Una de ellas es la utilización de tomografía axial intraoperatoria, la otra puede ser la utilización de navegación. Lo cierto es que estas dos estrategias tienen la desventaja de una mayor radiación, cirugías un poco más prolongadas y el costo
y la accesibilidad a esta tecnología. En el último tiempo nosotros hemos tenido cierta experiencia con la impresión de biomodelos 3D, los cuales creo que tienen numerosas ventajas, entre ellas un bajo costo, es fácil de acceder a una impresora 3D hoy en día y esto nos facilita realmente el planeamiento preoperatorio y también la educación de nuestros residentes y de los pacientes. Y creo que probablemente también pueda reducir el tiempo de cirugía y permitir que la resección sea más precisa. Este es un ejemplo de un paciente de 13 años con dolor y limitación de la movilidad. Esta es la imagen en corte coronal donde se ve una buena alineación del pie y la reconstrucción 3D. Y este es un video donde podemos ver el biomodelo. La parte roja es la zona de la coalición y esto nos permite no solo ver la alineación del pie, como les decía, que es satisfactoria, sino tener una imagen mental tridimensional de dónde está la colisión, en este caso en la faceta media y parte de la faceta posterior. Acá podemos ver toda la extensión de la colisión y también podemos planificar cómo vamos a realizar nuestra resección en el plano coronal. Esta es una imagen intraoperatoria ya con un abordaje de unos 3 a 4 centímetros en la zona medial del pie. Como podemos ver, una vez incidida la piel, tejido celular subcutáneo, abrimos la vaina del tendón tibial posterior, que en este caso está con el separador, y luego el flexor común de los dedos. Hacia la planta podemos ver el paquete neurovascular que se encuentra protegido y el flexor propio del hallux con su vaina, la cual preservamos para luego la reparación. En este caso ya hemos realizado la resección. Como pueden ver, esta es parte de la faceta posterior sana y hacia distal podemos ver la resección y el sustenador de láminas para realizar una capsulotomía ampliada y controlar que realizamos una resección completa. Acá podemos ver ya con el separador de láminas colocado la zona en la faceta media en la cual se realizó la resección y hacia posterior la faceta posterior la cual se encuentra completamente sana. Una vez realizada la resección controlamos clínicamente cuánto se recupera la movilidad del retropié y luego tomamos grasa de la zona glútea como antes les había demostrado para las barras calcaneoescafoideas, la cual es preparada y se interpone en la zona del defecto. En conclusión, la resección meticulosa e interposición de grasa es eficaz para evitar la reosificación. En las barras calcaneoescafoideas debemos evitar estos 4 errores más comunes y en las astragalocalcáneas debemos individualizar el tratamiento en base al tamaño y tipo de colisión, deformidad asociada del pie y la orientación y cambios degenerativos de la articulación subastragalina. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Una vez más, gracias a FEMECOT y a la doctora Erika Arana por la invitación a participar en el módulo de pie pediátrico. Yo soy la doctora Gabriela Morales, soy ortopedista pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y hoy vengo a hablar sobre PEVAC, el éxito del método Ponseti depende de los detalles. Y muy bien, el método de Ponseti está basado en detalles, muchísimos detalles. Comenzando por conocer a detalle la fisiopatología de la enfermedad, así como la biomecánica y cinemática del pie y la respuesta biológica de los tejidos al estímulo mecánico, llevó a la creación de protocolos en donde la manipulación y enyesado nos ayudan a corregir la deformidad. Tiene protocolos para prevención de recidivas que corresponde al uso de la fase de mantenimiento barras, brace o como ustedes le quieran llamar. Y también hay un protocolo muy bien establecido para el tratamiento de las recidivas. Vamos a iniciar esta plática con un artículo que precisamente habla de los detalles y es que el resultado del método Ponseti depende de los detalles. Esta es una revisión sistemática muy buena del año 2014 en donde ellos
tuvieron como objetivo ver en qué grado el método fue seguido según las fases de manipulación, enyesado y tenotomía, las variaciones en el uso de barras y protocolos de recidivas, así como los criterios en el diagnóstico y manejo de las mismas. Encontraron que de 409 artículos, solo 19 cumplían con los criterios de inclusión y los resultados son un poco tristes, puesto que ellos encontraron muy pobre descripción en los detalles en 11 de 19 artículos. La barra se respetó solo en 7 de los 19. El protocolo de uso de barras solo se incluyó en 15 de los 19 artículos y en 3 de ellos era diferente. La definición de recidiva fue diferente en 8 de los 19, así como las indicaciones para el manejo de las mismas y las cirugías planteadas también. El estudio concluye que el estudio presume que la no adherencia a los detalles en el método Ponseti produce diferentes resultados y la falla en el seguimiento de los detalles se asocia a tratamientos quirúrgicos más extensos. ¿Qué nos dice esto? Que esto nos explica la gran variedad de resultados en los diferentes artículos que podemos encontrar de aquellas personas que publican sus resultados y no son el doctor Ponseti. Y el no adherirse a los detalles que implica el método, pues ya vimos que lleva a una diferencia importante. Conocer a detalle la fisiopatología creo que es lo principal. Estos dos artículos se los recomiendo muchísimo, son del Dr. Dobbs y en esto nos da una luz y nos vislumbra más o menos en qué consiste la fisiopatología de la enfermedad. Y es que hay que recordar y entender que el pie equinovaro no es un problema propio del pie. El pie, digamos, es víctima a una deformidad secundaria por una alteración de los tejidos de la pierna, en donde vamos a ver que hay alteración muscular, tendinosa, ligamentaria e incluso vascular en la pierna del lado del pie afectado. Otra cosa importante es conocer los detalles en cuanto a la manipulación y enyesado, y es que el método Ponseti se divide en fases. Y como dice el doctor Morcuende, hay que lograr un yeso campeón. Y para lograr un yeso campeón comenzamos desde la colocación de la guata. Incluso el ayudante tiene una indicación muy específica de cómo colocarse, cómo colocamos la guata y cuáles son los requerimientos para un yeso que va a llevar a una corrección y no a lastimar el pie. Como por ejemplo en estos casos donde si no tenemos cuidado y vemos yesos publicados como exitosos en muchas páginas de internet, y vemos que no cumplen los criterios de un yeso campeón, entonces vamos a tener como consecuencias piecitos como estos que están en la foto, que son nada más y nada menos que un pie complejo. O lesiones tan severas como esta, en las que vemos deformidades angulares por una mala ayudantía, por decirlo, quien te está ayudando a sostener la pierna hace una deformidad iatrogénica en antecurvatum de tibia, o por ejemplo este caso que lo inmovilizaron a los 2 días de nacido en cunero y le provocaron una lesión vascular. Entonces debemos tener mucho cuidado y es por eso tan importante conocer los detalles del método. Cuando vamos a realizar la tenotomía también tiene sus indicaciones, ya están medidas, ya están bien establecidas y sabemos hoy día cómo debe de ser el pie pretenotomía y cómo debería quedar este. Este es un video cortesía de la doctora Gabriela Villarreal de una tenotomía, así de rápido es, así de sencilla, pero debemos tener las características ideales para realizarlas. Este otro artículo en cuanto al mantenimiento y las recidivas me gusta mucho porque habla muy detalladamente en qué consiste el método Ponseti desde la evaluación del paciente, que debe ser integral porque no todo pie equinovaro es idiopático y debemos saber que pueden haber otras cosas asociadas. Hacer una buena clasificación que en mi parecer deben ser Di Meglio y Pirani las dos porque son complementarias. La manipulación y enyesados seriados tiene sus técnicas muy específicas. La tenotomía y el último yeso en abducción máxima es muy importante. El mantenimiento con férulas de abducción, las consultas de seguimiento que no se deben perder y se deben mantener hasta los 4 o 5 años de edad cuando decidimos ya suspender el uso de las barras, pero también explica muy bien los protocolos de recidiva. Algo importante que encuentra este artículo es que el 41% de los pacientes no cumplió la fase de mantenimiento y que todas las recidivas estuvieron relacionadas al mal uso o no uso de las férulas de abducción. Entonces estamos hablando de una primera fase de manipulación y enyesado, pero la segunda fase, que es la fase de mantenimiento de la corrección, también está llena de detalles y sobre todo de un apego de los padres y de médicos. La clínica dedicada. ¿Por qué esta necesidad de crear una clínica dedicada? Porque la clínica Ponseti cuida mucho los detalles y estos dos artículos nos dan una
buena explicación cuáles son los beneficios de tener una clínica dedicada, y lo que logramos con ella es colocar un menor número de yesos en los pacientes, tenemos un menor porcentaje de recurrencias, son casi inexistentes las cirugías extensas. El seguimiento es de mayor tiempo, hay un mejor apego a la fase de seguimiento y en ella se involucran mucho a los padres. Pero, ¿cómo definimos el éxito? Porque una cosa es decir, ok, yo cumplo todo esto, pero ¿cómo sé si soy exitoso o no? Y es que definitivamente el éxito es como la teoría del iceberg, realmente la gente ve los piecitos corregidos, pero no se da cuenta todo lo que hay detrás de eso. Hay un trabajo duro, hay muchas fallas, hay una curva de aprendizaje bastante larga, hay mucha dedicación, paciencia y más paciencia, más del médico que de los padres, pero los padres deben estar sumamente involucrados. Entonces, si lo buscamos por literatura, los artículos definen un pie exitoso como un pie funcional, libre de dolor, plantígrado con buena movilidad al final del tratamiento, que no tenga callosidades y que no requiera el uso de zapatos modificados. Pero realmente, ¿cómo podemos medir el éxito de nuestros pacientes? Pues lo primero, como dije, siempre debemos comenzar con una clasificación. Di-Meglio y Pirani son complementarios a mi parecer y debemos hacerlo pre y post tratamiento. Pero esto es algo sumamente objetivo y necesitamos otras, digamos, escalas que nos permitan medir el éxito de nuestro tratamiento. Y las escalas funcionales existen muchísimas y ahí van a encontrar varias en artículos. Por ejemplo, este artículo compara pacientes tratados quirúrgicamente y pacientes tratados con método Ponseti y utilizan estas tres escalas. ¿Y qué encuentran ellos? Bueno, que en cuanto al Functional Rating System, los pacientes que usaron método Ponseti no tuvieron menos dolor que los pacientes que fueron tratados en el grupo quirúrgico. Hay mucha mayor flexibilidad de la articulación del tobillo en pacientes con método Ponseti y una máxima dorsiflexión de la rodilla en extensión era mejor en el método Ponseti. En cuanto a los resultados del ICFSG, que mide radiología, función y morfología, el grupo Ponseti tuvo 12 pacientes con resultados buenos, mientras que el grupo quirúrgico tuvo 5 buenos y 7 fallos. En cuanto al Oxford Foot Model, encontramos que es una evaluación cinemática del pie y hay máxima dorsiflexión en relación a la tibia en el grupo Ponseti, y aquellos pacientes que quedan con limitación se dieron cuenta que lo compensan con un aumento en la flexión de la rodilla. En cuanto al POTSI, para calidad de vida, se dieron cuenta que había una mayor preferencia por método Ponseti en lo que son los ítems de deporte y funcionalidad, dolor y confort y felicidad. Escalas funcionales, en cuanto a esto, pues solo hubo 2 reintervenciones en el método Ponseti, de unas transferencias de tibial anterior, comparado con los quirúrgicos en los que tuvieron que hacer otro tipo de cirugías. En cuanto a las escalas de seguimiento a largo plazo, pues encontramos 2 artículos muy buenos. Uno que encontró en estas 3 escalas que los pacientes que fueron operados a largo plazo tenían una calidad de vida muy parecida a pacientes que estaban en hemodiálisis, enfermedad de Parkinson y enfermedades coronarias, y había una significativa limitación funcional del pie a largo plazo. Mientras que en este artículo, donde se hace un seguimiento a largo plazo del método Ponseti, hay un 71-81% tuvo un resultado muy satisfactorio, sin dolor o con dolor ocasional. ¿Qué decía Ponseti? Los padres de los bebés que nacen con pies sambo pueden estar seguros que su bebé es normal cuando sea tratado por manos expertas. Tendrá los pies con apariencia y función normal. ¿Cómo logramos esto? Definitivamente el entrenamiento formal, ahí está el detalle. Este es un artículo que demuestra que 131 participantes, una vez que culminó un curso Ponseti oficial, 97% cambió su práctica al finalizar el curso. Son necesarios el entrenamiento constante, el aprendizaje, focalizar objetivos y no rendirse es lo que va a lograr tener los mejores resultados, cuidando siempre los detalles. Muchísimas gracias. Casos clínicos del módulo de pie pediátrico. Nos acompañan los ponentes de las pláticas que acaban de ver y vamos a iniciar. Los casos clínicos que vamos a discutir, vamos a pedir que nuestros ponentes den su opinión. El primer caso clínico
Es el caso de una paciente de sexo femenino de 6 años de edad que se presenta clínicamente con una marcha normal, un pie plano izquierdo, que presenta dolor a la actividad física y se palpa una tumoración en el tobillo. Esta paciente fue sometida a tratamiento quirúrgico. Este caso es cortesía del doctor Carlos Cuevas de Alba, que se encuentra aquí dentro del panel. Quiero ver si nos puede compartir un poquito más de este caso. Voy a poner las radiografías iniciales de esta paciente. Doctor Cuevas. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Se trata de una niña que fue intervenida quirúrgicamente en otro estado por una tumoración en el pie. La tumoración estaba en el astrágalo y el reporte que les dieron, entiendo que fue una tumoración benigna, probablemente un osteocondroma, ¿verdad? No sé si pudieras pasar el siguiente diapositiva. Esta paciente fue sometida a un manejo quirúrgico. Estas son las radiografías iniciales con las que tenemos y posteriormente presenta una evolución de 4 años en la que persiste con dolor en el pie, en el tobillo, persiste con la deformidad que tenía inicial, con un pie en valgo, la cicatriz por la cirugía previa, tiene limitación a los arcos de movimiento y presenta un tobillo doloroso. Esas son las radiografías que ustedes ya tuvieron acceso cuando trataron a la paciente. Sí, es correcto. Posterior a su tratamiento, los padres notaron que la marcha cambió a irse empeorando cada vez más y también la apariencia del pie haciendo un aparente pie plano. Y al tomar nuevas radiografías, se observa cómo hay un arresto de crecimiento un poco atípica porque está en la parte anterolateral de la tibia a nivel del tobillo. Entonces aquí tenemos una deformidad valga del tobillo y si vemos la imagen clínica también tenemos un acortamiento de la extremidad. Ya no nomás es una patología propia del pie o tobillo, sino ya una patología completa de la extremidad. Ahí se puede ver la altura de las rótulas y se puede ver también la imagen de todas las extremidades, ¿verdad? Muy bien. Se complementó este caso con estudios de imagen, que son los siguientes. A los demás panelistas les pregunto si al ver estas imágenes recientes, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar en este caso? Bueno, la lesión inicial es claramente una lesión, una exostosis benigna, que el diagnóstico diferencial que plantea es un osteocondroma solitario, pero los osteocondromas por lo general tienen una localización en la metáfisis. Si volvemos a la primera radiografía, en la tibia hay un osteocondroma metafisario, pero también hay un osteocondroma en el astrágalo. Y esa combinación de dos osteocondromas que sean ipsilaterales hace sospechar una displasia esquelética que es muy frecuente, pero que esa imagen es característica, que es una displasia epifisaria hemimérica o enfermedad de Trevor. La enfermedad de Trevor es una etiología realmente poco frecuente, se reporta una en 1.000.000 a nivel mundial y los diagnósticos más comunes pues, son las tumoraciones o diferenciales más comunes, las tumoraciones benignas, los procesos infecciosos, las displasias óseas, entonces muchas veces no se llega al diagnóstico en un inicio. Estas son las imágenes que tenemos. Ajá. Sí, doctor Cuevas. Sí, es correcto. Inicialmente se confunde con un tumor benigno, pero ya a la hora de ir evolucionando la paciente nos da la idea de que es una afectación de la extremidad. Generalmente afecta a pie, rodilla
y el tobillo ipsilateral, característicamente es semimélica, o sea, afecta solamente un solo extremidad. Esta niña tenía 2,5 centímetros de acortamiento a la edad de 10 años. Muy bien. Estas son las radiografías previas a que decidieran el manejo, las opciones que tenían, cómo decidieron el manejo, doctor. Bueno, la patología se manifestaba clínicamente en pie, pero si podemos ver la pantalla, es una patología realmente del tobillo. Entonces, el pie sí era más corto, ahí podemos ver entre el escafoides y primer cuña también afectación en esos huesos del medio pie, producto de la misma patología, pero la patología base de la paciente es el tobillo, probablemente secundario a la cirugía o probablemente secundario a la enfermedad. Entonces se planeó una osteotomía supramaleolar, ¿verdad? Tomando en cuenta esas imágenes. Ese es el Este resultado es el manejo de la que se le dio. osteotomía. Así es. Evidentemente, posterior a la cirugía, la paciente evolucionó con una apariencia de pie prácticamente normal, sin haber tocado al pie. O sea, el pie volvió a ser un pie relativamente normal. La simetría que se ve en la vista lateral fue porque también quitamos un poquito de la rotación y siendo en ese lugar la tibia ovoidea, pues se ve un poquito asimétrica la cortical anterior de la tibia. Muy bien. Pues en estos pacientes con enfermedad de Trevor, las secuelas que llegamos a ver no es un proceso que malignice, nada de esto, pero las secuelas primordiales son en deformidades y osteoartrosis que llegan a presentar de manera tardía. Entonces, el dar un manejo temprano óptimo disminuye el riesgo de estas secuelas. Es correcto. ¿Te puedo hacer una pregunta, doctor Cuevas? A la orden. En este caso en el cual asumieron que la fisis distal de la tibia estaba perdida, cerraron completamente la fisis remanente de este tobillo y del contralateral, porque si no o sea, esto va a recidivar. No, al año siguiente de la cirugía, al año siguiente se hizo una episiodesis de tibia proximal contralateral para corregir la talla porque ya eran 2,5 centímetros. Y en esa cirugía sí se cerró la tibia distal. Gracias. Muy bien, vamos a hablar del segundo caso. Este es un caso de un paciente de sexo masculino, jugador de fútbol americano que inicia con dolor progresivo en pie y tobillo derecho. Solo se exacerba la actividad física, pero el paciente inicia con claudicación. El dolor inicial no fue tomado muy en cuenta, pero como fue progresivo, lo que llamó la atención ya a los papás, a los entrenadores, es que empezó a claudicar y empezó a limitarle la actividad deportiva que estaba realizando. No tenía ningún otro antecedente de importancia. Esto lo vemos frecuentemente en la consulta, al menos en mi práctica, que son pacientes que llegan a presentar dolor y no son referidos hasta que tienen síntomas ya mucho más marcados, pero porque es progresivo. Ustedes han tenido pacientes con dolor que ya tienen mucho tiempo de evolución y que realmente no los refieren con el ortopedista hasta que ya tienen o una deformidad o una limitación grave. Sí, creo que lo común es que eso suceda, ¿no? Muchos de los pacientes incluso acuden primero a un fisioterapeuta y ya te lo refieren cuando definitivamente no pueden controlar la molestia, ¿no? O el pediatra se lo queda. Les manejan mucho, bueno, en mi caso, el término del dolor porque está creciendo o el dolor por la actividad que está haciendo. Estas son las radiografías iniciales del paciente con las que se presenta. Presenta una tumoración a nivel de astrágalo. Este es el estudio de imagen posterior. ¿Alguien quiere opinar sobre este? Bueno, según la tumoración que ocupa prácticamente
el 80 o el 70% de la cabeza y parte del cuello y parte del lomo del astrágalo. Por la intensidad que marca la tumoración, tiene uno que pensar que sea de etiología condral, un proceso que tenga cartílago dentro. Si podemos, a mí me ayuda mucho ver otros tejidos que sé que son cartílago. Por ejemplo, puedo ver el espacio entre el escafoides y primer cuña y la intensidad de ese cartílago es exactamente la misma que la composición de la tumoración. Entonces yo insistiría que esta fuera una tumoración de etiología cartilaginosa, probablemente benigna. Los tumores óseos de todos esto en pie son entre el 1 y el 5%, tampoco son como los más comunes, y de estos los que se localizan solo en pie es menos del 2%. Entonces, la mayoría de estos tumores en niños pues, son benignos y efectivamente los tumores más frecuentes son por la localización, son generalmente a expensas de cartílago. Sin embargo, los más frecuentes en pie son los osteomas. Este pues, no tiene esas características. Se le realizó a este paciente un tratamiento con una resección completa y aplicación de injerto heterólogo usando por abordaje el malleolo tibial, y este paciente tuvo una evolución excelente en cuanto a dolor. Lo único que quedó un poco limitado, esto fue a 2 meses de la cirugía, era la flexión dorsal. Sin embargo, el paciente sigue con rehabilitación y actualmente está ya integrándose a sus actividades deportivas de manera progresiva. Creo que una cosa que se podría agregar, Anabel, es que en cualquier lesión de esas características uno no tendría que descartar una infección. En ese tipo de hiperintensidad en T2 probablemente tendría que descartar tampoco una lesión quística de tipo quistioso neurismático, o incluso algunas lesiones mixtas como fibroma condromixoide, por ejemplo, y TCG, que si bien no es la localización, o sea, no es el grupo etario más común, a veces también se pueden presentar a esta edad de forma menos común. Creo que esos serían otros diagnósticos diferenciales, aparte del que mencionó el doctor Cuevas. Muchas gracias. En este caso, el reporte anatomopatológico nos reportó un condroblastoma. Los condroblastomas son en frecuencia en las publicaciones más o menos el 7º lugar en frecuencia dentro de los tumores en pie. Hace poco tuvimos un caso nosotros, también un condroblastoma en el astrágalo, y pudimos revisar la literatura. Hay alrededor de 60 casos publicados en la literatura. Por lo general es más común en el sexo masculino y se presenta después de los 25 años. Y en comparación con otras localizaciones, tiende a ser una evolución más favorable. O sea, uno puede hacer resección intralesional si es que los márgenes están libres, y la evolución tiende a ser más favorable que en otras localizaciones que a veces tiende a recidivar un poco más. Sí, en los tumores en pie nos puede dar mucho la pauta para orientarnos en el diagnóstico, la localización, porque sí son muy selectivos, suelen ser selectivos en cuanto a la localización, los tumores, su comportamiento. En forma breve, me gustaría agregar solamente la precaución. Ese niño está brincando a poco tiempo de la cirugía y acuérdense que ese tipo de resecciones tan amplias de la cabeza al astrágalo y el cuello pueden afectar la circulación de la parte del lomo del astrágalo y curiosamente no dan tantos síntomas, pero se pierde la movilidad antes de que empiece el dolor. Se pierde la movilidad y en una radiografía nos sorprendemos porque vemos totalmente plano el lomo del astrágalo. Colapsa. Se colapsa, sí. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál había sido el manejo postquirúrgico? Porque la resección fue amplia y acordémonos que también es un hueso esponjoso, ¿no? Entonces la probabilidad de colapso del hueso a la carga es bastante Altísimo. alta. Sí, claro. Con inmovilización y posteriormente inició rehabilitación. Ok. Muy bien. Vamos a ver un tercer caso. Creo que nos alcanza, lo vemos brevemente.
Es una paciente de sexo femenino de 4 años de edad con un diagnóstico de base de artrogriposis múltiple y pie equinovaro. Ella se le realizó solo previamente un tratamiento a rodillas y ningún otro manejo previo a los pies, sin otros antecedentes de importancia, y se encontraba en un tratamiento de rehabilitación. Para eso fue referida al centro donde yo estaba. Estas son las imágenes iniciales. Podemos ver la deformidad en los pies. Los pacientes, pues normalmente con patologías asociadas, tenemos pies un poco más rígidos que nos va a llevar un poco más de tiempo corregir. ¿Quieren dar alguna opinión sobre este? No. Ok. El estatus de las, bueno, Sí, doctor. el estatus de las caderas. Las El caderas estatus de bien. las caderas. Bien, ok. Bien, rodillas eran las que tenían una contractura en flexión y se le hizo de flexión de rodillas. Esta fue la evolución. Empezó muy bien, sin embargo, al ir en esta etapa del tratamiento, presentó una gastroenteritis con deshidratación severa que la llevó a una unidad de cuidados intensivos con falla renal. La mamá avisa que está con esta situación y se les pide que retiren los yesos. Sin embargo, esto es algo que no se realiza, no se sigue la indicación y se solicita valoración por ortopedia. La prioridad le dan al estado crítico de la pequeña. El problema es que cuando ya sale del estado crítico y se retira, se logran retirar los yesos, presenta lesiones dérmicas graves que ameritan valoración por cirugía plástica y manejo, por cirugía plástica con aseos y colocación de injertos. Esto me ha pasado no en una sola ocasión, sino también en varias, que muchas veces las otras especialidades, sobre todo que tienen que ver con el área pediátrica, no quieren involucrarse en el tratamiento con ortopedia por temor a algo que vaya mal del tratamiento que se lleva, o no nos piden valoraciones. ¿A ustedes les ha llegado a suceder esto? Sí, yo sí quisiera insistir rapidísimo, porque ya no hay tiempo, en que ningún niño en cuidados intensivos, ningún niño, sobre todo recién nacidos, debería tener algún yeso puesto, porque además de que pase esto, hay la pérdida de acceso al personal de enfermería y personal médico de acceder a un vaso sanguíneo en caso de una emergencia. Sí, yo sí quiero hablar rapidísimo porque creo que ya el tiempo apremia. Los pacientes con pie equinovaro sindrómico, no hay que, digamos, tenerle miedo a iniciar método Ponseti. Y como en esto, a diferencia de los pies idiopáticos, que bueno, esto ya es otro tema, la deformidad generalmente empieza desde los dedos. Entonces, el truco que yo siempre les digo a todos es, hay que iniciar desde lo más distal y a veces primero empezamos corrigiendo deditos del cabo y una vez hacemos la corrección del pie. A veces si queremos hacer el método como está descrito, así guardando el detalle, al contrario a lo que dije, sin hacer ciertas modificaciones apegadas al tipo de pie, podemos hacer un pie mucho más complejo o desistir del tratamiento y llevarlos rápido a cirugía. Entonces, no son pies fáciles, hay que individualizarlos y creo que sí se puede, pero sabiéndolo, ¿no? Como dice, el pie te habla y te está diciendo que te pide según cada corrección, ¿no? Como que individualizar un poquito más en estos casos. Y por fin, cuando se resolvió la parte de cirugía plástica, se pudo retomar el manejo por ortopedia. Aquí yo creo que siempre es importante hacer partícipes de nuestros manejos a las demás especialidades, como decía, que tienen relación con los pacientes, para que no teman platicarnos o decirnos o pedirnos nuestra opinión, y decirles a los papás que no pasa nada. O sea, podemos reiniciar. Estamos iniciando tratamientos muy tardíos en estos pacientes. Estamos hablando que son pacientes que estamos empezando a tratar a los 4 años, 5 años, a veces hasta un poco más. Entonces, que no pasa nada si se interrumpe el tratamiento, que hay que darle prioridad al manejo que se requiere en ese momento y que podemos reiniciar después, pero nunca a costa del pequeño, de la integridad del pequeño. Entonces, ya nos queda poco tiempo para despedir, pero me interesó compartir este caso por esta situación, porque no es la primera vez que pasa, pero sí es uno de los casos que ha tenido No, lesiones más lo más graves. importante, la edad y la patología, y aún así respondió al tratamiento. Yo creo que es buen ¿Sí? caso, ¿no? Por eso digo que insistir en que no
siempre vamos a poder intentar y siempre vamos a insistir. Bueno, agradecemos la participación de los ponentes. Estamos por terminar el módulo, un módulo muy interesante, con casos que tanto vemos en la vida cotidiana como casos que no se ven siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias por la Erika. invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.